Ahora mismo, mientras estás escuchando esto, 47 millones de familias estadounidenses creen que están a punto de heredar una riqueza que cambiará sus vidas para siempre. Creen que ese dinero llegará como una especie de recompensa tardía por décadas de trabajo. Creen que el sistema está diseñado para protegerlos y creen que están del lado correcto de la historia. Pero están equivocadas, profundamente equivocadas. Y lo más peligroso no es el error en sí, sino que para cuando la mayoría se dé cuenta de lo que realmente está ocurriendo, el proceso ya habrá avanzado demasiado como para revertirse. Si quieres comprender por qué estos ciclos se repiten con una precisión inquietante, cómo funcionan en realidad los grandes movimientos del dinero, por qué las crisis nunca son accidentes aislados, y cómo la historia financiera explica el presente con mucha más claridad que cualquier discurso político o mediático. Suscríbete ahora mismo al canal Historia de las Finanzas, porque aquí no hablamos de ideologías, promesas ni teorías conspirativas. Hablamos de hechos históricos, incentivos económicos y patrones que han gobernado civilizaciones enteras durante miles de años. 124 billones de dólares, según el análisis de Cerulli Associates de 2024, es la cantidad exacta de riqueza que está programada para cambiar de manos en Estados Unidos de aquí a 2048. Una cifra tan colosal que supera el PIB anual de la mayoría de los países del mundo combinados. Y precisamente por su magnitud, se ha convertido en un concepto abstracto que muchos interpretan de forma errónea, ya que los medios lo presentan como la mayor transferencia de riqueza de la historia, sugiriendo que millones de personas comunes recibirán una parte significativa de ese capital, cuando en realidad esto no es una transferencia horizontal ni equitativa. Es una consolidación vertical, una concentración progresiva y estructural que ocurre cuando un sistema monetario, financiero y fiscal favorece de manera constante a los poseedores de activos frente a quienes dependen del salario, el ahorro en moneda y los ingresos fijos. No estás viendo cómo la riqueza fluye libremente de una generación a otra. Estás viendo cómo se filtra hacia arriba, cómo se acumula en menos manos y cómo se refuerzan las mismas posiciones de poder económico. Y este proceso no es nuevo ni exclusivo de Estados Unidos, sino que responde a un patrón histórico extremadamente bien documentado. Este patrón consta de 4 etapas y ha destruido a la clase media de todas las grandes civilizaciones que han existido, independientemente de su cultura, tecnología o nivel de desarrollo, desde imperios agrícolas hasta economías industriales y financieras altamente sofisticadas. Todo comienza cuando una nación establece una moneda respaldada por algo real, oro, plata u otro bien tangible con valor intrínseco, lo que genera confianza social, estabilidad económica y previsibilidad, permitiendo las personas ahorren sin miedo, planifiquen el futuro, inviertan en proyectos productivos y construyan patrimonio a través del trabajo y el tiempo, creando una clase media amplia que actúa como columna vertebral de la sociedad. Con el paso de los años, y casi siempre de manera gradual, los gobiernos comienzan a enfrentar costos crecientes que superan su capacidad real de recaudación, ya sea por guerras prolongadas, expansión territorial, sistemas administrativos cada vez más complejos, programas sociales mal financiados o promesas políticas difíciles de sostener. Y ante la resistencia natural de la población a pagar más impuestos o aceptar recortes, recurren a la herramienta más discreta y políticamente conveniente, la degradación monetaria.
Esta degradación rara vez ocurre de forma abrupta al principio. Se manifiesta como una reducción progresiva del respaldo real de la moneda, una mayor emisión de dinero, una expansión del crédito y un aumento de la deuda pública, todo acompañado de discursos tranquilizadores que aseguran que la inflación es temporal, controlada o incluso beneficiosa. Durante esta fase, la mayoría de las personas no percibe el daño real, porque los precios no suben de inmediato de forma dramática. Los salarios nominales pueden aumentar ligeramente, y los mercados financieros suelen experimentar alzas que generan una sensación artificial de prosperidad. Pero en el fondo, el valor del dinero ya se está erosionando, y el poder adquisitivo futuro está siendo hipotecado. Con el tiempo, esta acumulación de distorsiones conduce inevitablemente a la pérdida de control, cuando la inflación deja de ser un fenómeno puntual y se convierte en una condición permanente. Los salarios reales se estancan o retroceden. El costo de vida aumenta más rápido que los ingresos y la deuda se vuelve una carga estructural tanto para los hogares como para el Estado. Y es en este punto donde la clase media comienza a vaciarse desde dentro, no necesariamente a través de un colapso visible, sino mediante un empobrecimiento gradual, silencioso y constante. Mientras tanto, quienes poseen activos reales como bienes raíces, tierras agrícolas, acciones de empresas, infraestructura, materias primas o participaciones en negocios, se benefician de la inflación, ya que el valor nominal de esos activos tiende a subir junto con la expansión monetaria, creando una brecha cada vez mayor entre quienes viven de su trabajo y quienes viven de la propiedad. En esta etapa, la desigualdad deja de ser una consecuencia secundaria y se convierte en una característica estructural del sistema, reforzada por el acceso desigual al crédito, a la información financiera y a las oportunidades de inversión. Finalmente llega el reinicio, que puede manifestarse como una crisis financiera, una reforma monetaria, un cambio abrupto en las reglas del sistema, o incluso una transformación política profunda, pero que siempre tiene el mismo resultado. La riqueza ya se ha concentrado, el sistema se redefine, y la mayoría de la población se ve obligada a comenzar de nuevo desde una posición mucho más débil, mientras una minoría emerge con mayor control económico que antes. Roma atravesó este proceso a lo largo de varios siglos, degradando progresivamente su moneda para financiar guerras y mantener su imperio, lo que destruyó a los pequeños propietarios, debilitó la economía interna y concentró la tierra y el poder en manos de unos pocos, contribuyendo al colapso social y político del imperio. Alemania lo vivió de forma brutal y acelerada tras la Primera Guerra Mundial, cuando la hiperinflación no solo eliminó los ahorros, sino que también destruyó la confianza en las instituciones, fragmentó a la sociedad y creó las condiciones para el extremismo político. Estados Unidos inició su propio ciclo moderno el 15 de agosto de 1971, cuando abandonó la convertibilidad del dólar en oro, lo que permitió una expansión monetaria sin precedentes, el crecimiento explosivo del crédito, la financiarización de la economía y una dependencia creciente de la deuda, transformando el modelo económico en uno donde el crecimiento del precio de los activos se volvió mucho más importante que el crecimiento de los ingresos reales de la población. Desde entonces, el poder adquisitivo del salario medio ha crecido mucho más lento que la productividad. La vivienda se ha encarecido de forma desproporcionada. La educación y la salud se han vuelto más costosas.
y el ahorro tradicional ha perdido eficacia como herramienta de protección patrimonial. Hoy, en 2024, el resultado es evidente. El 1% de la población controla una proporción de la riqueza comparable a la del 90% inferior combinado. El 50% inferior posee una fracción mínima del total. Y millones de personas esperan herencias que estadísticamente nunca llegarán en la forma que imaginan. Porque una parte sustancial de esa supuesta transferencia proviene del mismo grupo que ya concentra la riqueza y terminará regresando a él a través de impuestos, inflación, costos médicos, planificación patrimonial avanzada y estructuras financieras diseñadas para preservar el capital. Mantener la riqueza únicamente en efectivo, cuentas de ahorro o instrumentos de renta fija en este contexto no es una estrategia conservadora. Es una exposición directa a un proceso histórico que ha destruido sistemáticamente a la clase media una y otra vez. Porque la degradación monetaria no es un error ni una anomalía. Es una consecuencia lógica de sistemas basados en deuda, incentivos políticos de corto plazo y expansión constante del dinero. Y durante más de 2000 años ha transferido riqueza de quienes ahorran en moneda hacia quienes poseen activos reales, sin excepciones históricas documentadas. Los 124 billones de dólares no son un regalo esperando ser repartido de manera justa. Son un sifón silencioso que ya está funcionando. Y si no entiendes cómo opera esta máquina, no estás heredando riqueza. Estás financiando la herencia de otros sin darte cuenta. La historia no se repite porque falta información. Se repite porque la mayoría subestima la fuerza de los incentivos económicos. Cree que su época es diferente, que su país es especial, o que la tecnología resolverá problemas que en realidad son monetarios y estructurales. Pero los patrones no responden a discursos ni a buenas intenciones. Responden a matemáticas, a incentivos y a consecuencias inevitables. La única pregunta que realmente importa es si vas a reconocer el ciclo mientras aún tienes margen para adaptarte, o si lo harás después, cuando el reinicio ya esté completo, las reglas hayan cambiado y las oportunidades se hayan cerrado. Si este contenido te aportó profundidad, contexto histórico y una comprensión más clara de cómo funciona el dinero a lo largo del tiempo, suscríbete al canal Historia de las Finanzas, dale like y compártelo, porque entender estos patrones no es solo cultura financiera, es una herramienta de supervivencia en un mundo donde el dinero cambia más rápido que la conciencia colectiva.